Aventureros, hoy viene uno de los míticos del misterio. Hoy vamos a hablar pues con un periodista que lleva más de 20 años rastreando la estela del misterio, buscando no tanto lo inexplicable, sino lo inexplicado. Y sabéis que siempre hago mucho énfasis en este tema. Y es que David Cuevas lleva muchísimos años persiguiendo ovnis, apariciones marianas, casas encantadas, juguetes diabólicos y sobre todo también tras la búsqueda de desenmascarar muchos de los fraudes que ha habido en el mundo del misterio. Así que hoy, en Desafío Viajero, David Cuevas. ¿Listos? Comenzamos. David Cuevas, ¿qué tal? ¿Cómo va eso, colega? Hola Luis, pues encantado de coincidir contigo. Ya me ganaste, ya sabes tú por qué, con esa aprilación a la palabra inexplicado, que está tan olvidada, ¿verdad? Cuando se divulgan estas cuestiones y se abusa del término inexplicable, ¿no? Dando a entender que las cuestiones que no tienen explicación hoy tampoco la tendrán nunca jamás, lo cual, pues, imagino que compartimos que es una afirmación cuando menos tendenciosa, complicada y por no decir directamente falaz, ¿no? Las cosas, pues, en ocasiones son inexplicadas y es muy probable que sigan siéndolo, pero hay que referirse siempre en este caso, al presente, ¿no? Yo soy fan del Carpe Diem desde que vi aquel Club de los Poetas Muertos y bueno, y esto lo aplico a muchos aspectos de mi vida y obviamente también, como no, a las cuestiones relacionadas con el misterio. Bueno, por supuesto que sí. Ahora hablaremos de eso, de la diferencia entre lo inexplicado y lo inexplicable, pero los que amamos el mundo del misterio, pues todos tenemos en la cabeza tu nombre, ¿no? Tú has trabajado en Dimensión Límite, en Espacio en Blanco, llevas muchos años escribiendo, ¿no? Ahora hablaremos de tu obra, pero bueno, desde luego que el misterio es algo totalmente apasionado para ti, ¿no? Es algo que sientes de puro corazón. Sí, efectivamente. Todo lo que tiene que ver con estas cuestiones, sabes que me fascinan, ¿no? Absolutamente. Y desde que pues, soy adolescente prácticamente, un poquito después, ya empecé a ir más allá de lo que son las simples lecturas bueno, a todo aquello que tiene que ver con pasar a la acción, ¿verdad? Con ir a los lugares, con tratar de contrastar las informaciones. Primero, pues nos empezamos, al menos en mi caso, interesando por unos temas o al menos por el enfoque de ciertos temas, y luego poco a poco la vida nos va derivando, ¿no? Por otros, digamos, otros derroteros y vamos viendo, digamos, estas cuestiones desde un punto de vista un poquito diferente, ¿no? En función de las cosas que vamos aprendiendo o que vamos adquiriendo o las equivocaciones que podemos tener en un momento dado. Ujú. Fíjate, vamos a poner sobre el tapiz tu nueva obra, Inexplicado, que ahora nos contarás, ¿no? Cómo este es el culmen a esta trilogía que llevas tantos años escribiendo. Pero la palabra es clave, inexplicado, ¿no? Yo cuando cogí por primera vez tu libro dije, ostras, fíjate que yo insisto mucho con este tema, ¿no? Y de repente vi un libro cuyo título es tal cual. Y yo llegué a esta conclusión de la mano de Iván Figueiras, escritor que hace unos años estuvo por aquí hablando de Misterios del Mar, ¿no? También tiene otro libro muy interesante de la Isla de Pascua. Y él es muy científico, ¿no? Y él me hablaba de, oye, ¿cuántas veces se abusa de esa palabra de no, no, esto es un fenómeno inexplicable, esto es un asunto totalmente inexplicable, es una aparición inexplicable, ¿no? Y me decía, a lo mejor tendríamos que cambiar ese inexplicable por inexplicado, porque el hecho de que hoy no sepamos cuál es la razón de ser no significa que no exista una razón de ser, ¿no? Bueno, es que me dices Iván Figueiras y tengo que hacer así, ¿no? O sea, quiere decir, Iván Figueiras es uno de las mentes más prodigiosas que tenemos en estas cuestiones. Formó parte, de hecho, durante años del equipo de Dimensión Límite, es buen amigo y bueno, pues tiene las ideas muy claras y los cimientos de los enigmas muy bien asentados, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y estoy muy de acuerdo. Yo llevo mucho tiempo pregonando con esto, ¿no? Hay como una serie de mantras que repito bastante y los 3 o 4 que me siguen estarán un poco hartos ya, ¿no?, de escucharlo. Aquello de primero, el escéptico no es el que niega, sino el que duda, es uno de los mantras.
Y otro gran mantra es hay que intentar empezar a erradicar la palabra inexplicable, porque nosotros sabemos o podemos creer saber lo que es o no explicado a día de hoy. Pero yo no, al menos no sé en caso de otros, pero yo no tengo dones precognitivos para saber lo que va a pasar en el futuro. Entonces, creo que hay una campaña, una especie de reyerta con este tema que no sé si vamos perdiendo o ganando, me da la impresión de que no la vamos ganando porque se sigue utilizando la palabra inexplicable, pero ya no por no sé, por personas que le gusten estos temas, ¿no? Cada cual que llama las cosas como quiera, eso no faltaría, sino por compañeros que se dedican también a la divulgación, ¿no? Entonces, yo pensé, Luis, qué puedo hacer en este activismo, ¿no? Que tengo digamos, recurrente con la palabra inexplicado. Bueno, pues ponerlo como título al nombre de un libro, que decir, pues, y así fue. De hecho, esto lo explico en la introducción, ¿no? Que los dos motivos por los que aparece inexplicado son este que te comentaba y luego también es un pequeño homenaje a aquella famosa enciclopedia de Data con esos lomos, ¿no? Negros y dorados de lo inexplicado, que bueno, que fue referencia para muchos de nosotros. En mi caso, de manera más tardía, porque cuando Data salía a la venta yo estaban haciendo, pero bueno, obviamente es una de las enciclopedias del misterio para aquellos que somos demasiado apegados al papel físico, ¿verdad? A lo que son los libros físicos y al coleccionismo de los mismos, pues obviamente es una referencia obligada, ¿no? Con lo cual Ujú. ahí está, digamos, ese activismo por mi parte a la hora de reivindicar una palabra que, por desgracia, como te decía antes, se usa muy poco y que creo que es la más adecuada para definir precisamente hasta suerte de fenómenos inexplicados. Efectivamente. Y es que, bueno, pues por temas de edad, ¿no? A los 2 nos tocó vivir la adolescencia con una época bastante triste dentro del mundo del misterio, ¿no? Sobre todo los años 90. Y me gustaría que reflexionáramos un poco sobre esto, ¿no? Yo recuerdo que, bueno, mis contactos televisivos con el mundo del misterio, pues no eran con Cuarto Milenio, en aquella época no existía. Eran con gente como, pues, Rapel, Aramis Fuster, Carlos Jesús, este otro que este curandero que eructaba y tal, ¿no? Y la gente se curaba pues a través de sus milagros, ¿no? Es decir, que esta época de los 90 hizo como mucho daño al mundo del misterio y yo no sé si tú te has sentido un poco así, porque parece que si te gusta el misterio, y ahora parece que da la sensación de que estamos mejorando en cuanto a nuestra imagen, ¿no? Pero hasta hace pocos años casi tenías que defender el por qué te gustaba el misterio, justificarte de por qué. Si alguien piensa, por ejemplo, en David Cuevas o en Luis Tobajas, seguramente está asociado a que se ha aparecido la Virgen en una tortilla, ¿no? Es decir, se denostó tanto el misterio en los años 90. Sí, es cierto. Y fíjate que en los 90 tuvo, digamos, un gran problema en lo que respecta, digamos, a la televisión, eh, principalmente a las televisiones privadas. Año 89, 90 nacen las primeras televisiones privadas, autonómicas también, por ahí andaba la cosa. En mi caso era Canal Sur, yo me crié en Andalucía, y luego pues estaban Antena 3 y Telecinco, ¿no? Luego ya pues, hubo otras televisiones como 4 La Sexta que tardaron un poquito más. Entonces, en los 90, efectivamente, con el auge de las televisiones privadas, había programas magazine nocturnos que en una semana hablaban, por ejemplo, de guerra de sexos, hombre contra mujeres, ¿hay fútbol sí o no? Y a la semana siguiente hablaban de ovnis. Y a la siguiente hablaban, por ejemplo, de cómo hacer las tortillas con o sin cebolla. Entonces, claro, obviamente esto ya de por sí era un tanto convulso. Pero claro, cuando en esos programas que se abordaba el misterio tenías a una o dos personas que controlaban de las cuestiones de las que se hablaba y estaban compartiendo, en este caso, tertulia o mesa o debate con personajes como Carlos Jesús, que tú antes le citabas, el Penumbra, que este era otro también que se las traía, ¿no? Otro mítico, sí. Que hacía el amor con extraterrestres de 3 tetas, ¿no? Y cosas así. Pues claro, esto evidentemente lo que hace no solamente es enturbiar la imagen pública y popular de estos temas, hace algo mucho más grave. Y es que las personas que habían vivido experiencias de tipo inexplicado, cuando tenían la más mínima duda de compartirlas, ya no con sus más allegados, sino con un periodista, como puede ser en mi caso, que llega allí, que no me conoce de nada y que tiene que fiarse de mi palabra cuando le digo que si me deja publicar su historia voy a ser muy conciso para, digamos, transmitir lo que me ha contado sin ningún tipo de adorno o similar, ¿no?
Esto lo que hace es desconfiar del periodista, que aparentemente es el mismo que sale en televisión confundiendo, como yo digo muchas veces, churras esotéricas con veritas diabólicas, ¿no? Entonces, esto no ayudó en absoluto. ¿Qué pasa? Que llega el siglo XXI y antes hacías referencia, ¿no?, a cuarto milenio. Yo creo que la irrupción de Milenio 3, primero en radio, que se hizo especialmente popular, y esa popularidad, digamos, se disparó ya con la versión televisiva, ¿no?, posterior, cuarto milenio, pues obviamente lo que hizo fue empezar a dignificar estos temas por mediación de un programa que, claro, en este caso era un programa especializado, no era un programa, como antes decíamos, generalista, en que cada semana tocaba una temática completamente dispar, ¿no? Y que nada tenían que ver por allá general con el misterio, aunque las audiencias se disparasen con el misterio, que era una de las causas por las cuales se recurrían habitualmente a estos temas por parte de programas o medios no especializados, y de hecho así sigue siendo, ¿no? Hay ocasiones, quizá no tanto como en los 90, en lo que medios generalistas también te mezclan unas cosas con otras. A mí no hay mes en el que no me llamen de algún programa, de alguna productora, interesadas en que yo participe en algún tipo de programa de estas características, y claro, yo eres cuidadoso, ¿no? Lo primero que yo pregunto es quién más va a participar en el programa. Y cuando me habla de personajes que no tienen nada que ver con estos temas o que no se toman estos temas según mi criterio de la forma adecuada, pues obviamente les digo que no, ¿no? Ujú. Y luego también una cosa importante que yo suelo preguntar es si el programa es en directo. Básicamente porque si es en directo, yo soy dueño de mis palabras y esclavo de mis silencios si yo lo considero, pero no me someto a la posibilidad de que corten aquí o corten allá, ¿no? Y no me refiero a programas especializados, matizo esto, me refiero a programas generalistas, programas que no son de misterio, sino que son programas que el redactor que te llama para preguntar si puedes participar no tiene ni puñetera idea de diferenciar entre un ovni y un fantasma, por allá Ajá. general, ¿no? Entonces esto sigue sucediendo, pero pasa mucho menos, y yo creo que gracias en parte a la buena salud de la que en general gozan estos temas a nivel de credibilidad, gracias a formatos como Cuarto Milenio, en el que para hablar de cualquiera de estos temas no solamente aparecen periodistas especializados o personas que saben de lo que hablan, sino que aparecen personas con una respetabilidad laboral a la hora de hablar de estos temas. Es habitual ver a un policía, a un militar, o a un ejecutivo, o a un médico, o a personas, digamos, a los que aparentemente no se relacionaría de forma directa con estos temas, pero que hablan de ellos sin tapujos e incluso para dar un paso al frente diciendo, señores, a mí esto me ha sucedido y no tengo una explicación para ello, independientemente de mi formación o mis creencias allegadas a la ciencia ortodoxa. Ujú. Totalmente, totalmente de acuerdo. De todas formas, mirando tu fondo, ¿no? Estoy viendo que tienes un montón de libros, parece que hay también películas por ahí, ¿no? Y es que hay una cosa que a mí me ha sorprendido, la verdad es que leyendo tu biografía, es un detalle que yo no conocía, pero que habías sido asesor de la película Luces Rojas. ¿Tienes pinta de que el mundo del cine te guste? Y sobre todo, imagino que el mundo relacionado con el cine del misterio, y sobre todo, me gustaría que nos contases un poco eso, ¿no? ¿Cómo que fuiste asesor de esta mítica película de, pues, Robert De Niro, ¿no? El director que creo que es Rodrigo Cortés, ¿no? Y, Efectivamente. ¿cómo fue? ¿Cómo fue esto? Porque creo que nos genera a todos mucha curiosidad. Bueno, por partes, efectivamente, aquí atrás se ve el mastodóntico lío que tengo. Sí. Y tengo sobre todo libros. Lo que pasa es que como hay varias vaidas, en algunas vaidas, en las vaidas que ves libros, os hay libros tanto en la anterior como en la siguiente. Y en otras vaidas, las que se ven películas, detrás hay libros. Entonces, claro, yo ya como no tengo espacio para meter cosas, pues hago cierto mejunje, pero tengo que decir en mi defensa que es un desorden ordenado. O sea, que más o menos si me pides según qué libro, es muy probable que en cuestión de minutos te lo localice, lo cual no es Vale, fácil con, no sé, pero yo creo que supero los 1000 volúmenes ampliamente, ¿no? qué Es barbaridad. complicado. Son muchísimos libros, ¿no? Y la mayoría de ellos, pues, tienen que ver con el misterio, pero bueno, hay otros tantos, vamos a decir que hay un 30% de libros que no son de misterio, porque también me interesan otras muchas temáticas, ¿no? Y el tema del cine, sí, me gusta mucho el cine, no me considero cinéfilo son palabras mayores, pero sí que me gusta el cine, sí que me fijo mucho en quién dirige la peli, en quién hace el guión, incluso en quién se puede encargar de la producción, más que nada porque cuando ves quién produce qué y se repite, digamos, en otras ocasiones, digamos, te da cierta fiabilidad para saber dónde vas a meterte durante las próximas 2 o 3 horas en lo que respecta a una película, y ni que decir tiene lo que respecta a una serie que son mucho más de 2 o 3 horas, ¿no? Ujú. Entonces, sí que me gusta mucho el mundo de la televisión, el mundo de las
televisión en cuanto a la ficción televisiva, quiero decir. El mundo del cine también, soy un habitual consumidor de cine. De hecho, si hay alguno que me sigue en redes, verá como rara es la semana que no pongo ahí una entrada, alguna imagen de entradas de cine, ¿no? Bueno, pues evidentemente me encanta el cine. Has dicho cine de misterio. Sí es cierto que tengo una especial predilección por el cine de terror, pero no es el cine que más consumo. Y en cuanto a series pasa todavía más. O sea, las series de misterio, series que tocan temas de estas temáticas, normalmente no me suelen gustar o me suelen aburrir bastante. ¿Por qué? Porque no se acogen mínimamente la mayoría de ellas a algo que tenga una mínima base sólida o real, ¿no? Expediente X es irrepetible y eso que tiene una Claro. altísima dosis de ficción pura y dura, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que es verdad que siempre me ha interesado, pero hasta cierto punto, lo que tiene que ver con el tratamiento del cine, sobre todo las series, a estas cuestiones, y subrayo lo de hasta cierto punto. Y en cuanto a luces rojas, bueno, pues porque Rodrigo Cortés, cuando no era muy conocido, había hecho una película llamada Concursante, que es una Ujú. pasada, desde aquí la recomiendo. Empezó ya a hacer su nombre con un corto famosísimo y multipremiado llamado 15 días, creo que se puede encontrar si se busca, hasta hace no mucho estaba por YouTube. Y ya era un incipiente, digamos, director a tener en cuenta, ¿no? Antes de que lo petara mundialmente con Buried, con aquella película en la que, bueno, pues sometía bueno, pues a un personaje durante hora y media dentro de una caja enterrado para intentar salir en pleno conflicto bélico, ¿no? Y antes de eso empezó a escribir un guión en el que los protagonistas eran dos cazadores de fraudes paranormales, ¿no? Y claro, Rodrigo, por circunstancias, era oyente de un programa de radio que yo hacía llamado La Sombra del Espejo. Ujú. Esto fue en 2008-2009. Eso se los escuchó todos, ¿no? Y era muy divertido, porque cuando quedábamos, de vez en cuando, pues me hacía comentarios de los programas, me gustaba pues el enfoque que se había llevado más en un programa que en otro, ¿no? Eh, Rodrigo, bueno, yo creo que es conocido por la mayoría de tus seguidores. Rodrigo Cortés no solamente es un conocidísimo director de cine, sino un tertuliano habitual de programas súper conocidos como Todopoderosos, Qué Dragones, y es un habitual de todo tipo de tertulias de muchos temas, aunque obviamente su predilección gira siempre, casi siempre en torno al tema del celuloide, ¿no? Entonces, bueno, pues Rodrigo era seguidor de La Sombra del Espejo, sabía que me gustaban estos temas, sabía de mi interés con estos temas desde un punto de vista un pelín crítico o escéptico, de buen sentido, y entonces quiso hablar conmigo. Entonces hablamos, él me preguntó por si conocía a personas que controlaran de temas relacionados con los fraudes paranormales y con el ilusionismo. Te dije, hombre, pues ahí tienes a number one, que es Manuel Carballal. Y bueno, dicho y hecho, y empezamos a reunirnos los tres en varias ocasiones para, bueno, pues facilitarle información. Manuel Carballal hizo, digamos, una labor principalmente de Magic Coach, que es como se aparece acreditado en la peli, como asesor de magia, lo que respecta a diferentes trucos de ilusionismo aplicados a cuestiones aparentemente paranormales. Y yo me encargué más de lo que tiene que ver con la asesoría, digamos, documental. De libros, informes de casos que él utilizó de una u otra forma más o menos sutil para documentar la película, que a mí me parece una auténtica pasada. Luces Rojas, no sé qué opinas tú, Luis, pero yo creo que es quizá la película sobre, digamos, investigadores de fenómenos paranormales, seguramente mejor documentada, más allá de nuestra participación, porque obviamente tuvo otras muchas fuentes, y mejor planteada de la historia del cine, al menos así es para mí, y he visto unas cuantas, ¿no? Creo que sé de lo que hablo. Y así fue, en eso consistió la colaboración, en una asesoría documental que trajo como consecuencia pues una película en 2012, como bien dice, se llama Red Lights, Luces Rojas. Primero, el guión se escribió en 2009, si mal no recuerdo. Se escribió el guión, de hecho, de dos películas, que esto no hay mucha gente que lo sepa, de Luces Rojas y de Emergo. El material sobrante de Luces Rojas se convirtió en el guión de Emergo, Ajá, que no lo luego terminó sabía. dirigiendo Carles Torrens años después. Pero ambos guiones, tanto el de Emergo como de Luces Rojas, cuentan con mi asesoría, ¿no? Y bueno, pues digamos que aparece la opción de Buried, rueda Buried, lo peta en Sundance, a nivel mundial funciona muy bien, y ahí es cuando ya puede llevar a cabo ese guión que había escrito un par de años antes, llamado Luces Rojas, y lo lleva a cabo con, fíjate, que actores o actrices, ¿no? O sea, Sigourney Weaver, Cillian Murphy, Robert De Niro,
Elizabeth Olsen, Toby Jones, o sea, la verdad es que es un casting de ensueño, ¿no? Y más para un director español que, bueno, que ya, digamos que hacía mucho más que apuntar maneras, ¿no? Tal y como hacía justo después de haber estrenado Concursante unos 4 o 5 años antes. Así que básicamente esa es la historia Qué resumida bueno. de nuestra participación en Luces Rojas. Qué bueno. Además, fíjate, yo hace un tiempo escuchando a Rodrigo Cortés, ¿no? De cómo se fragua todo el tema de luces rojas, de el reparto de los actores, ¿no? Y a él le comentan, bueno, es posible que puedas tener una conversación con Bob, ¿no? Y él dice, Bob, ¿qué Bob? Bob Marley, Bob Esponja, y bueno, Bob es Robert De Niro, ¿no? Que bueno, pues cómo se quedaría o cómo nos quedaríamos cualquiera de nosotros si tuviéramos la oportunidad de trabajar directamente con él. Y fíjate, ¿no? Qué curioso que hayas colaborado en esta película. Yo la vi una vez hace muchos años, no sé si está en alguna plataforma, recientemente la he buscado, de hecho no la he encontrado, pero puede ser un buen momento para volver a buscarla y, oye, darnos todos una buena gozada de tarde o de noche con luces rojas, con red lights. Y yo de Em, esto recomiendo, Ujú. recomiendo, a ver, ya sabemos cómo funcionan las plataformas, las pelis vienen y van. Sí, Salvo que sea una película de Netflix, claro, esto es una cosa de los últimos sí. años, o de HBO, que sabes que siempre, salvo, no sé, Catástrofe Extraña, siempre va a estar en la plataforma. Cuando es una película que no pertenece a una plataforma, sino que va comprándose por plataformas, está en un tiempo determinado. Por eso es un tema muy interesante este, porque hay gente que me dice, yo no consumo cine físico, ¿para qué? Si la película esta la tengo en Netflix, y dices, ya, la tienes en Netflix ahora, pero el año que viene a lo mejor ya no está ni en Netflix, ni en Prime, ni en HBO, ni en Movistar, ¿no? O sea que por eso yo recomiendo que os hagáis con la película física, está tanto en DVD como en Blu-ray. ¿Por qué? Porque los extras son súper interesantes, sobre todo para aquellos que nos disfrutemos de estas cuestiones, porque tiene unas secuencias extendidas muy guays, tanto el final como un debate fascinante, que es una de mis partes favoritas de la peli, el debate que mantiene, ¿no? El personaje, digamos, de ella, ¿no? Ay, como en, ¿cómo es? Ay, no recuerdo el mismo nombre que tiene el personaje que interpreta a Sigourney Weaver, ¿no? Ujú. Precisamente con otros escépticos y demás, y es súper interesante, o con otros crédulos, ¿no? Porque ya tiene un planteamiento quizá más escéptico que crédulo, pero aún mantiene ese punto intermedio, ¿no? Y Matheson, me parece que era el personaje de... Sí. Y bueno, pues la verdad es que es súper fascinante ver no solamente ese debate, sino la versión extendida de ese debate que aparece como escena eliminada en la película. De hecho, tengo un buen recuerdo porque cuando fuimos a ver a Rodrigo en un par de veces, en Ujú. varias ocasiones, fuimos a verle cuando estaba montando la peli, justamente una de ellas estaba montando la versión, y aparte hay debate, ¿no? Entonces, claro, estábamos ahí sentados durante un par de horas y veíamos cómo pues, se recortaba un segundo de acá, un microsegundo de allá, jugaba con la realización, digamos, pues para realizar ese montaje tan fascinante. De hecho, Rodrigo Cortés no solamente es uno de los mejores directores de cines que hay en España, sino que es uno de los mejores editores y montadores, ¿no? Qué bueno. Hay quien dice que la película, realmente, el resultado de la película, si una película bien dirigida está mal montada, el resultado final va a ser un desastre. Una película mal dirigida, si está muy bien montada, puede tener un resultado bastante interesante, ¿no? Entonces, Ujú. Rodrigo se encarga casi siempre del guión, de la dirección y de la edición de lo que es el montaje. Y entonces pudimos estar en la sala de montaje y recuerdo con cariño esa escena de debate que aparece extendida en el Blu-ray o en el DVD, por lo cual yo recomiendo que os hagáis con él porque merece mucho la pena todos los extras que contiene, incluso el audio comentario de Rodrigo Cortés, explicando muchos detalles que yo creo que van a hacer la boca agua de los aficionados, ya no tanto a cines, y también a los fenómenos extraños. Ujú. Desde luego que hablabas de personas expertas en desenmascarar a fraudes. Manuel Carballal lo era, ¿no? En paz descanse. Pero ahora yo creo que todos los que amamos estos temas y pensamos en alguien que tenga estas características, apareces tú en nuestra cabeza, ¿no? Y es que tú eres una persona muy escéptica, que no se cree nada, abierta a escuchar, abierta a creer, ¿no? Pero por supuesto siempre teniendo una mirada del ojo, no me la vayan a colar, ¿no? Qué importante que es esto de saber leer y tener ese instinto de bueno, sentir si lo que me están contando es verdad o estoy siendo objeto de un burdo fraude, ¿no? Sí, a veces no es sencillo, ¿eh? Yo siempre cuento, cuando me preguntan por esto, que no soy un polígrafo con patas, ¿no? Ujú. Entonces, claro, así de primeras, cuando hablas con un testigo, pues no es fácil saber si el testigo lo hace de forma hábil
si te están tomando el pelo o no. Mi experiencia, yo siempre digo lo mismo, y en general es la gente no te toma el pelo, la gente te cuenta lo que ha vivido, ¿no? Y todas las historias que yo incluyo en libros como este, como he explicado, yo no puedo certificar absolutamente que la experiencia ha tenido lugar tal y como el testigo dice que ha tenido lugar, porque no estoy en sus Claro. cabezas. Lo que quiero poder certificar es que ellos creen que ha tenido lugar, ¿no? Y eso obviamente cuando hablas con ellos, sobre todo cuando hablas con ellos cara a cara, no siempre se puede, pero yo siempre lo intento, eh, cuando las circunstancias lo permiten mínimamente, ¿no? O cuando el caso realmente tiende a tener una serie de elementos que lo hacen, vamos a decir, premium, por decirlo de alguna forma, como para tratar de averiguar sobre el terreno ciertas cuestiones, ¿no? Eso, claro, te da una ventaja a la hora de tratar de, bueno, pues discernir si lo que te cuentan pues puede ser real según, digamos, el propio relato de la persona o puede haber algo detrás que no cuadre demasiado, ¿no? Ujú. Eso por un lado. Luego, por otro, claro, las investigaciones que terminan, digamos, desvelando que los misterios que en un principio se presentaban como tales, luego resultaron no ser tales, son complejos y no suelen resolverse en cuestión de horas o de días, ¿no? Las investigaciones son muy complicadas. En alguna ocasión he dicho que yo habré entrevistado a cientos de testigos. Cientos, os hablo de aproximadamente, a mí me han llegado historias, aproximadamente medio millar de historias, ¿no? Son muchísimas. Pero investigaciones he hecho media docena. Las investigaciones son mucho más complejas, más complicadas, más extendidas en el tiempo, requieren unos recursos que van más allá de puro reporterismo, de ir al lugar, hablar con este testigo, hacer un par de fotos y contrastar la información sobre el terreno. Es algo que se puede hacer en 1 o 2 días, pero la investigación va mucho más allá, ¿no? Entonces, hay que diferenciar muy bien, digamos, lo que es la investigación de lo que es reporterismo, al igual que hay que diferenciar claramente lo que es la investigación de lo que es la divulgación. Ahora mismo hay divulgadores por un tubo en estos temas, goza de muy buena salud a ese respecto. Hay muchísimos divulgadores, muchísimos compañeros con podcast, pero no hay prácticamente investigadores. No hay personas que hagan una investigación. Ya de por sí es muy complicado encontrar personas que hagan reporterismo, o sea, de ir al lugar de los hechos a hablar con el testigo. De esto puede haber entre media y una docena aproximadamente en España, a lo sumo, que yo tenga controlados. Pues la cantidad de investigadores se reduce de forma exponencial. Prácticamente no hay investigadores. Ujú. O sea que voy a contarte un secreto, Por yo creo que favor. te va a molar. Claro. Y esto, y es que Caballero y yo tenemos una pequeña pugna con ese tema, porque él hace unos años hizo un reportaje. Hay que reconocer, me fastidia decirlo, pero bastante revelador, muy interesante, sobre el periodismo del misterio. Y era un reportaje muy crítico hizo una especie de status quo, ¿no? De estado de la cuestión del periodismo del misterio en comparación con lo que había antes y lo que hay ahora, ¿no? Y la verdad es que estaríamos perdiendo. Y yo creo que hay que ser autocríticos con todo en esta vida y obviamente con estos temas y también hay que serlo, ¿no? Y las cosas no son tan guays como nos gustarían, ¿no? Yo no soy nada pesimista a este respecto. No pienso que la mayoría de las personas que divulgan o que tratan estos temas lo hagan de forma interesada o lo hagan de forma, digamos, poco ética. Yo no pienso eso en absoluto, pero tampoco pienso que sea lo contrario, que todo lo que se hace esté bien hecho, ¿no? Obviamente, yo creo que en el término medio está la virtud, ¿no? Yo soy muy fan, no para todos los temas, pero sí para muchos, de la escala de grises, que en ocasiones se olvida y nos polariza siempre para el blanco o el negro, ¿no? Entonces, Carballar hizo un reportaje sobre periodismo del misterio muy crítico, diciendo que había muchos periodistas del misterio, pero que muy poquitos se salvaban de la quema, ¿no? Y claro, yo le dije, vale, me parece bien que hagas esto, porque autocrítica es correcta, pero a ver cuándo haces el estado de la cuestión de la investigación de estas cuestiones, no de la divulgación de las mismas. A ver qué pasa, ¿no? Aún estoy esperando, Manuel, ¿eh? Ahí lo dejo, aún estoy esperando. ¿Por qué? Pues porque la realidad es que no es que lo que analices sea malo, es que no hay nada hay muy poquito que analizar, o sea, es que no se hacen investigaciones. Entonces, si el estado de la cuestión de la divulgación, que es a lo que voy, para él es muy pesimista. Yo no acabo de compartir su punto de vista, pero sí que hay que reconocer que tiene buena parte de razón. El estado de la cuestión de la investigación en estos temas brilla por su ausencia prácticamente. No es que no sea buena, es que prácticamente no existe. Entonces es una pena porque si lo que pretendemos es resolver misterios, obviamente tenemos que ir más allá de lo que nos cuente Google, Wikipedia o ahora ChatGPT, por ejemplo, ¿no? O sus derivados. Hay que seguir fuera y tratar de contrastar las informaciones con fuentes humanas, ¿no? Y a poder ser
siempre con las fuentes directas para acercarnos. Quizá no lleguemos a saberlo a ciencia cierta, pero para acercarnos lo máximo posible a la verdad de lo que hay detrás de esas cuestiones. Ujú. Entonces, sí que es cierto que se intenta, no es fácil, pero es mucho más complicado cuando nos faltan voluntarios. Claro. Bueno, gracias a Dios, ahí estás tú como voluntario, porque a mí me gustaría que a la audiencia que ahora nos está escuchando le cuentes un pequeño secreto, una práctica habitual que sueles hacer cuando te subes a un avión. Cualquiera de nosotros subimos a un avión, ¿no? Enseñamos el billete y nos vamos a nuestro asiento. Pero ¿qué es lo que hace David Cuevas? Pues hace cosas muy raras. Ese tipo hace cosas muy raras. Pues sí, sí es cierto. Yo, mira, en Inexplicado he salido de armario con muchas cosas, a ese respecto, porque hay cosas que yo no suelo contar, ¿no? Ni suelo contar experiencias propias que me han sucedido, pues para empezar, porque tampoco las considero especialmente relevantes, todo hay que decirlo, en comparación con otras que me cuentan, y este libro es un buen ejemplo de ello. Y tampoco suelo contar este tipo de prácticas, ¿no? Pero bueno, mira, también poco por respeto a los lectores, ¿no? Que deciden sumergirse en un libro como este, más allá de gastarse los 17 euros que puede costar, invertir su tiempo, que para mí es lo más importante que todos tenemos, ¿no? Es algo que he dicho muchas veces y que lo que sigo manteniendo. Hay muchísimos libros maravillosos, estupendos, sin que decir tiene que la mayoría de ellos mucho mejores que el mío. Entonces, que la gente se pare una serie de horas a, digamos, perderse entre las páginas de mi libro, a mí me supone o me genera suficiente respeto por esos lectores como para ofrecerles algo que no sea más de lo mismo, ¿no? Y en esta ocasión sí que cuento como anécdota que cada vez que yo cojo un avión, digamos, tengo la costumbre de acercarme a la azafata y preguntarle si puedo hablar un minutito con el piloto y con el copiloto, ¿no? Y con el segundo a bordo. A veces me mira raro, en ocasiones me preguntan para qué, y en otras directamente, bueno, pues preguntan a los pilotos. Y normalmente la respuesta es positiva, me dejan no entrar a cabina porque por un tema legal no se puede, pero sí asomarme a cabina y preguntar a los dos, ¿no? Y siempre les pregunto lo mismo. Si han sido testigos de algún tráfico no identificado, que vendría a ser obviamente lo que todos conocemos como un ovni, o en caso negativo, si saben de otros compañeros que sí hayan tenido esos. Entonces, bueno, pues normalmente siempre me dicen que me miran así con cara extrañada. Sí, no, nunca se ríen, ¿eh? Hay que decir ¿Sí? que sí. No, sí, 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 no, me miran así extrañados, se miran entre ellos y me dicen, no, no, la verdad es que no, son muy correctos, ninguno se me ha descojonado en la cara para que nos entendamos, en plan, ¿pero qué dices tú, cacho de friki? No, no, para nada. ¿Por qué cuento esto en el libro? No lo cuento en plan por, venga, vamos a contar batallitas, porque de hecho no me gusta mucho contar batallitas de este tipo. Me gusta ir al meollo y dar el protagonismo a los que realmente lo merecen, que son los testigos. Pero lo cuento porque en una ocasión hubo una afirmación que me pareció muy llamativa. Y es que cuando yo pregunté al piloto, el copiloto me dijeron que no, yo tomé asiento y cuando la azafata estaba repartiendo auriculares, minutos después, se acerca mucho a mí y me dice algo que yo no acabé de entender, me susurró algo. Yo no lo entendí y entonces dije: "Disculpa, ¿me puedes repetir? No he entendido". Y entonces me dijo: "No te lo van a contar". Claro, yo me extraño y obviamente relacioné con la petición que había hecho al piloto. Yo desconocía si alguien me había escuchado, entendía que no, pero a lo mejor, a ver, no es lo habitual. Lo habitual es de saber si va o no lleno el avión, o si va a haber o no turbulencias en el viaje, o a lo mejor algún cotilleo íntimo entre ellos, como cualquier chismorreo de laboral. Pero claro, no es habitual que un tío te pregunte por ovnis, ¿no? Entonces imagino que se corrió la voz en esos minutos y ya se enteró de que ya había preguntado al piloto. Mm. Entonces se acerca y me dice, no te lo van a contar. Y claro, yo y digo, bueno, esto me lo dices por lo que le he preguntado al piloto, ¿no? Me lo confirma. Y digo, ¿por qué me dices esto? Dice, pues muy sencillo, porque es muy habitual que en estos vuelos haya este tipo de avistamientos. Es habitual y de hecho a veces se nos notifica también a nosotras, se nos cuenta como anécdota. Pero claro, no suele hacerse informe al respecto y a ti que no te conocen de nada y que obviamente puedes tener cierta intención divulgativa, yo silbé, ¿no? Obviamente, pues no te lo van a contar. Primero, porque no te conocen de nada y porque no se fían de lo que vas a hacer con esa información. Y segundo, y más importante, porque quieren mantener su respetabilidad. Tienen miedo al que dirán entre otros compañeros. Se oculta, no se cuenta, pero sucede y muy habitualmente. Es lo que me dijo la azafata. Bueno, luego le pregunté si podía dar con ella después del avión, en el aeropuerto ya de Madrid. Esto fue un vuelo de Barcelona a Madrid.
pude hablar con ella brevemente, me pidió el teléfono, ya no me quiso pasar su contacto, me dijo, ya te llamaré yo, y por desgracia no lo hizo, no me llamó. Entonces, bueno, pues me quedé con la duda, porque me hubiera encantado que ella misma me hubiera contado alguna de esas experiencias que le transmitieron los pilotos o que ella misma había, digamos, experimentado en propias carnes. Y bueno, también preguntarle pues, la posibilidad de si podía pasarme alguno de los contactos de esos testigos de ovnis, digamos, en pleno vuelo, ¿no? Que es un tema que me fascina y del que hablo ampliamente en uno de los capítulos de Inexplicado. Ujú. Pues que en este caso ellos sí me lo contaron, pero por desgracia es la excepción, no es lo habitual. Es que es muy curioso cuando leemos esta parte de tu libro, ¿no? Porque tal y como lo cuentas, ¿no? Da la sensación de que joe, David está aquí ligando con la azafata. Lo que pasa es que luego nos cuentas cómo termina la historia y parece que no acabó del todo como habría debido terminar. No obstante, este caso, esto que nos acabas de contar ahora mismo, hablabas de la respetabilidad, ¿no? De los propios pilotos. Ahora bien, seguramente muchas de las personas que ahora nos estén escuchando pensarán, bueno, eso es muy interesante, es decir, nadie quiere que nos pongan aquí el cartel de friki en la cabeza, ¿no? La frente, pero ¿existe, tú crees, algún tipo de miedo institucionalizado a hablar de estos temas? Y me refiero a lo siguiente, me refiero a España muy especialmente, porque si pensamos en Estados Unidos, bueno, hace unos años tuvimos esos archivos de vídeo desclasificados por parte del Pentágono, Obama o cualquier presidente de los Estados Unidos, ¿no? Habla con cierta naturalidad de los ovnis o los WAPs o de los FANIs, que ahora nos contarás exactamente qué es esto. Pero parece que en España nadie se imagina a Pedro Sánchez o a Feijóo o a Abascal o al que sea hablando en el Congreso de los Diputados de objetos voladores no identificados, cosa que parece que se naturaliza mucho más en lugares como Estados Unidos, ¿no? Tiempo a tiempo, compañero. No te puedo adelantar mucho, pero te puedo decir que tiempo a tiempo. Que ya hay cierto interés Vaya. de ciertos componentes de, bueno, de la Cámara, ¿no? Para llevar este tema precisamente públicamente. No, no va a ser el mes que viene, pero por los datos que yo tengo, que son, digamos, de muy buenas fuentes, tiempo al tiempo. A lo mejor nos llevamos una sorpresita con vistas, a lo mejor, eso sí, no más que 2025, yo pensaría en todo caso en 2026. Pero bueno, sí, en respuesta a lo que dices, sí, sí hay cierto miedo institucional con vistas a la compañía. Esto sucede. Mira, te voy a contar una cosa que sucedió hace Vale. noviembre. Esto fue hace muy poquito. Noviembre, mi libro ya había salido publicado semanas antes y tuvo lugar en Madrid un congreso organizado por Prisma, por Planeta, Congreso del Misterio que organizan todos los años, en esta ocasión centralizado en un homenaje a JJ Benítez. Ujú. Bueno, ni que decir tiene que yo estuve por allí, aprovecho para agradecer a los compañeros de Prisma por dejarme aparecer por allí. Eh, ya cuando ya no había entradas, porque habían volado, o sea, las entradas salieron, no sé si se pone en febrero y en marzo o abril ya habían volado todas. Entonces, bueno, ahí estuve y sucedió algo. Y es que en una de las mesas redondas en las que estaba Juanjo Benítez, eh, esta persona, no sé si estaba Juanjo Benítez o fue una conferencia previa. En el turno de preguntas, una persona pues, levantó la mano y contó, yo trabajo en una compañía aérea y en ocasiones hemos sido testigos de este tipo de fenómenos, ¿no? Entonces, no sé si concretamente ella, pero sí otros compañeros o pilotos. Entonces hizo una pregunta a ese respecto y dijeron, y entonces el moderador, Josep Guijarro, dijo, mira, espera si quieres un segundo, vamos en más de tiempo, pero dentro de un momento, dentro de unos minutos, tendrá lugar una mesa redonda en la que podrás preguntar sobre esto y se te podrá atender, digamos, haya respuesta de manera más, digamos, más extensa, ¿no? Pues ahí quedó la cosa. Obviamente, varios compañeros, no diré nombres, nos acercamos a esta persona, a esta chica, para saber más. A mí me hablan de una testigo ovni, ya en general con eso ya lo tenemos todo, un testigo ovni, y encima a nivel aeronáutico, pues ya, en fin, ya, ¿para qué queremos más? ¿No? Obviamente. Nos acercamos varios compañeros para saber más sobre esto, ¿no? Entonces, esta chica me dijo, sí, es que me interesaría saber más, tal y cual.
pues, me pasó su contacto. De hecho, mira, acabo de recordar que tengo pendiente a contactar con ella para que me cuente más cosas. Es que tengo tal cantidad, Luis, no te haces una idea, tal cantidad de historias pendientes en los últimos 2, 3 años, que es una pasada, sobre todo en el último año, Qué el bueno. 2024. Y el último trimestre de 2024, a raíz de la publicación de este libro, ha sido brutal. Hablo de cientos, ¿eh? Cientos de historias pendientes. Esta es una de ellas, ¿no? Entonces, bueno, pues ella, cuando empezó a contarme esta historia, empezó a mostrar algunas dudas de, oye, esto, si yo lo cuento públicamente, ¿me puede traer algún problema? Claro, y dije, a ver, mi experiencia es que los pilotos con los que yo he hablado, la mayoría de ellos que se han dejado entrevistar, no me han dejado publicar ni su nombre ni su imagen. Sí que es verdad que hay cierto miedo institucional. Entonces, bueno, eso ya lo que tú consideres. En resumidas cuentas, la chica no se atrevió. Y la chica pidió que se plantease la pregunta en su nombre, pero ella no quiso dar su nombre ni quiso mostrarse públicamente. Por miedo, precisamente, y yo se lo pensó 2 veces en los minutos siguientes y hubo ese miedo institucional, digamos, apareció en cuestión de minutos en un congreso de estos temas, ¿no? O sea, con esto creo que te estoy respondiendo a la pregunta. Sí, sí, Ese miedo, totalmente. yo he entrevistado a varios pilotos y me ha dicho, no quiero que aparezca ni mi nombre ni mi imagen, porque yo esto pasó de verdad, yo os lo cuento, pero por favor, no quiero que mis compañeros sepan que yo he visto un ovni. Así de claro, te lo dicen. Y yo he hecho llamamiento, estuve durante un año en mis intervenciones en diferentes medios, espacio en blanco entre ellos, pidiendo a personas de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, militares, pilotos, que si habían tenido algún tipo de encuentro ovni, por favor que me lo hicieran saber y que yo, obviamente, si me daban permiso para publicarlo, no tenía una intención especial en publicar sus datos. Yo necesito saber que esa historia es real, necesito saber que tú eres quien eres, pero considero que es un detalle que es secundario para que invitas al lector. Con saber que lo que te pasó es verdad y que tú existes, creo que es suficiente. No hace falta que el lector sepa que te llamas Benito Pérez López, ¿no? Y que trabajas en Iberia desde el año 78 hasta la actualidad. No, no, no es un dato relevante, porque si tú insistes mucho en dar el dato concreto de la persona no te va a contar su historia. Es así de sencillo, Luis. Entonces, claro, hay que priorizar, ¿no? Entonces, y la experiencia es esta, sí hay miedo a que la compañía te mire raro, a que tus compañeros no te tomen en serio. Es una profesión complicada a la que no es fácil acceder, y obviamente las personas que están ahí disfrutan con lo que hacen y quieren proteger su trabajo, que para ellos es mucho más importante a que un tal Cuevas, que no sé ni quién es, vaya a contar en un programa de misterio que yo he visto un ovni. Y eso me puede tener ya más mínima repercusión laboral o personal también, ¿no? A este nivel, ¿no? Entonces, esto sucede. Y es verdad que, como te decía antes, sucede menos que en los 90, pero claro, sucede menos que en los 90, pero las personas que tienen, digamos, esa responsabilidad de laboral, digamos, ese trabajo laboral, ¿no? De llevar pues o pilotar un avión, pues sí que ha pasado un poco al revés. Los años 70-80 eran, digamos, más abiertos a contarlos. Hoy no tanto, salvo que se jubilen. Cuando se jubilan ya es más fácil conseguir que abren, ¿no? Yo he De hablado tanto acuerdo. con personas con activo como con personas jubiladas. Y las personas jubiladas sí que son más accesibles, hay otros compañeros que les han entrevistado, han aparecido en varios medios, pero los que no están jubilados, ojo, cuidado Ujú. con esto, ¿no? Me imagino. Un inciso aventurero. Cada documental de Desafío Viajero supone muchas horas de esfuerzo y de trabajo para traeros buenas historias. Si crees que merezco tu apoyo y te está gustando el vídeo, suscríbete al canal, hazme un comentario y comparte el vídeo. De esta forma me ayudarás enormemente. Fenómeno ovni. La pregunta que te lanzo es, ¿inexplicable o inexplicado? Y si es inexplicado, ¿qué es? ¿Estamos hablando de un fenómeno terrestre? ¿Es algo que se crea aquí, en la Tierra o en las capas superiores de la atmósfera? ¿O estamos hablando de civilizaciones extraterrestres? ¿Qué es para ti el fenómeno ovni? Pues no voy a ser muy original con la respuesta. No tengo ni idea. I want to believe, ¿no? Bueno, yo prefiero understand, prefiero entender más que creer, ¿no? Ajá. Creencias están muy bien, yo las respeto absolutamente, pero el periodista no tiene que creer, tiene que entender, o tiene que buscar la verdad en este caso, ¿no? Yo, más que I want to believe, de Expediente X, me quedaría con The truth is out there, ¿no? La verdad está ahí fuera. Ajá. Entonces, eh, a ver, para mí, bueno, para mí, yo creo que, no solamente para mí, creo que es inexplicado, o sea, pero yo no me atrevo a decir inexplicable.
y mira que he recopilado casos pero que muy raros de explicar, ¿no? Y ya vale, aquí me puedo extender muchísimo, Luis, pero bueno, voy a intentar resumir, ¿vale? Porque Sí. esta pregunta tiene mucha amiga. Ojalá yo supiera la respuesta. En resumidas cuentas, no sé lo que son. Cuanto más indago, menos claro lo tengo. Tengo que ser sincero, tengo que ser honesto y también tengo que ser autocrítico, ¿por qué no decirlo? Es que es un poco frustrante, ¿no? Pero no lo tengo nada, 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 nada claro. Nada claro. ¿Por qué? Porque hay patrones que se repiten y otros que no. Luego, por ejemplo, las interpretaciones de los testigos son muy variables y que un testigo interprete algo como extraterrestre o como religioso no tiene por qué significar que lo sea una cosa o sea la otra, obviamente. Hay compañeros que intentan explicar todos los fenómenos ovni e incluso también otros misterios análogos con una misma teoría o una misma hipótesis. Yo no estoy de acuerdo con ellos y he discutido largo y conciso con algunos de ellos a este respecto. Hace poco estuve comiendo con que para mí es uno de los números uno indiscutibles de la ufología nacional. Miento, miento. Nacional no, mundial. Uno de los números uno indiscutibles de la ufología mundial, que es José Antonio Caravaca, Ujú. que tiene su teoría de la distorsión y bueno, cada vez que quedamos discutimos sobre su teoría, que es muy interesante, ¿eh? Es muy, muy interesante. Pero hay cosas que a mí no me acaban de convencer. Y esto, bueno, esto es público y notorio porque en alguno de sus libros lo ha hecho público esto, que yo soy uno de sus los principales haters de su teoría, ¿no? Oye, pero ¿y Entonces, cuál es su teoría? ¿Nos la puedes resumir? ostras, esto sí que es complicado. Buah. Venga. Yo te invito a que invites a Caravaca. Vale, vale, eh, venga, de acuerdo. Tomamos nota. Porque además es que vas a ganar tú, sobre todo tus seguidores, Vale. ¿no? Acá es que es ufólogo de referencia mundial, es que ya está publicando trabajos en Japón. O Ujú. sea, esto es una pasada. Es citado permanentemente con ufólogos internacionales. Jacques Vallée ya lo ha citado varias veces, que para muchos es el mejor ufólogo del mundo, el francés, bueno, francés y prácticamente afincado durante muchos años de su vida en Norteamérica, Jacques Vallée, ¿no? Qué decir, es que Caravaca te puede explicar mejor que yo su teoría, ¿no? Vale, de acuerdo. Pero bueno, es un giro de tuerca muy llamativo, muy interesante, a cosas que se han ido diciendo. Bueno, pues acá hay una polémica al respecto de sus teorías y su teoría es más o menos original. Yo creo que sí tiene un punto original, es mi punto de vista, aunque, bueno, pues algunos de los postulados de su teoría, pues de una u otra forma ya hubieran sido, bueno, pues eh, publicados por otros pensadores u otros investigadores desde los años 60, ¿no? Pero yo creo que Caravaca le ha dado un pequeño giro personal y ha dado un plus, un nombre y una dimensión bastante curiosa, bastante interesante. Yo así es como lo pienso y así es como lo digo, ¿no? Independientemente de que yo no termine digamos, de estar de acuerdo al 100% en lo que respecta a los resultados de esa teoría o la aplicación de la misma con algunas historias. Pero por no irme, porque es que este tema ya, pido perdón, pero es que es un tema muy amplio. Has tocado un tema Sí, que sí, daría sí, para sí. hablar durante muchas horas y yo no sería la persona más indicada, pues yo siempre digo, yo soy un periodista que recoge casos, no soy un periodista que especula sobre lo que hay detrás de esos casos, ¿no? Vale, Por vale, ahora. vale. Yo Oye, siempre me escudo en que soy demasiado joven todavía para ello y que no tengo, y esto es una realidad. Yo no sé, esto lo cuento en el libro, esto en Inexplicados se habla de esto, que incluso las conclusiones, yo cedo las conclusiones a personas que tienen más bagaje que yo y que han, digamos, filosofado más sobre esta cuestión que mucho más ujú, que yo, como son Néstor Berlanda, Manuel Carballar y el propio José Antonio Caravaca. Pero en el libro hablo también de esto, ¿no? Que yo como periodista y como recopilador de historias, principalmente o siempre intento que sea sobre el terreno, acudiendo a las fuentes originales, creo que es la manera más adecuada de tratar de indagar en ellas. Yo no tengo nada claro, habré recopilado, como te decía, cerca del medio millar y para mí no es suficiente como para establecer patrones o para que como que la muestra sea lo suficientemente representativa como para llegar a la conclusión de si esto es algo que tiene una, digamos, una procedencia extraterrestre, dimensional o de cualquier otro tipo. Lo que te puedo decir es que, en mi humilde opinión, no una totalidad del mismo, pero sí una parte importante de los fenómenos ovni a día de hoy continúan siendo inexplicados. De eso no me cabe en ningún tipo de duda. ujú, qué bueno, qué interesante. La verdad es que a todos los que nos gusta el misterio, el tema ovni, pues es algo que está ahí, está siempre ahí, ¿no? ¿Tú has visto algo que no puedas explicar?
Me refiero en el ámbito ovni. ¿Has visto algún ovni? No, no, he visto cosas, pero que luego tenían una explicación. Satélites y cosas parecidas. Vale, No, vale. no he tenido esa ocasión y en mi entorno ha habido personas que sí lo han visto. De hecho, te puedo contar como anécdota que Sí. alguna expareja mía, que no era especialmente aficionada a estos temas, para nada, un día vi un ovni. Me llamó corriendo para contármelo y yo era como, pero ¿qué me estás contando, tía? Que sí, que lo acabo de ver y tal, aquí en la fiesta de mi pueblo, no sé cuánto, tal. Era una luz que hacía movimientos, digamos, en forma de cruz y nos hemos quedado flipadísimos y esta chica era súper escéptica, ¿eh? O Ajá. sea que, alguna otra pareja que he tenido también los ha visto y además estando prácticamente a unos metros de mí y yo, por ejemplo, cuando he mirado ya no estaba, ¿no? Y te hablo de ámbito más privado, ¿eh? Sí, sí, sí. Más íntimo, pero luego esto es extensible. Yo estaba en Montserrat y ha habido un fenómeno lumínico súper extraño y me ha pillado de espaldas. Es que eso sí, pero es que es tal cual, tío. O sea, hasta el gran Saiba La Roca, que por cierto está haciendo un cómic súper interesante sobre estos temas con Manuel Carvallal. Saiba La Roca, conocidísimo dibujante de cómics, ha trabajado durante muchos años para Marvel, uno de los dibujantes más internacionales que tenemos. Me hizo un dibujo que me marcaron como regalo de cumpleaños en el que salgo yo, digamos, con unos seres extraterrestres detrás, yo no los veo, y yo pensando, joder, es que nunca los veo, siempre se me escapan, ¿no? O sea, hasta hay parodia con eso en un cuadro que me hizo el mismísimo Salva la Roca, ¿no? Que lo tengo por aquí, lo que pasa es que tendría que descolgarlo, es un Qué poco bueno, qué follón. bueno. Pero bueno, si aguantamos un rato más, a lo mejor lo enseño Venga, a la de audiencia, ¿vale? acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. La verdad es que una de las facetas y estoy insistiendo mucho en ello, ¿no? Que te caracterizan, de que tocas en tu obra y que creo que te dan mucha esa respetabilidad, ¿no? De no creértelo todo, de investigar, de ser un sabueso, de querer saber más, ¿no? De seguir esa mítica de Mulder de la verdad está ahí fuera. Si hablamos de casos que tú has estudiado y que has investigado, que algunos de ellos incluso pues, has podido desenmascarar, hay un par que me llaman muchísimo la atención que me gustaría que nos contases. Vamos a empezar con uno, a ver qué te parece, simplemente pinceladas, ¿no? Sobre todo para que la mayoría de la gente que nos ve, pues sepan qué cositas, ¿no? Se hallan entre esas 140 historias que cuentas en tu obra. Es el caso Humo. Y es que me parece uno de los casos más rocambolescos, incluso se han hecho series de televisión sobre este asunto, y que a grandes rasgos me gustaría que nos contases, hay gente más joven que a lo mejor no sabe de qué le estamos hablando, ¿no? Pero es un caso que pegó muy fuerte en España, ¿no? Joder, menos mal que me pides una pincelada, Luis, porque el tema humo tiene muchísima tela y mucho humo, todo hay que decirlo. Sí, es uno de mis favoritos. Yo tengo que reconocer que a mí el asunto humo me fascina, me sigue fascinando a nivel antropológico, no a nivel extraterrestre, que de eso no tiene prácticamente, bueno, prácticamente no tiene nada, digan lo que digan algunos, y ahí está la demostración tácita, ¿no? Y bueno, vamos a dar por sentado que tus seguidores conocen mínimamente la historia de humo, porque contarla sería largo, pero bueno, tres frases introductorias, ¿vale? Para que no se los pierda, pues, si hay algún despistado. España de los años 60, una serie de personas empiezan a hablar de que varios seres una serie de personajes aparentemente extraterrestres procedentes del planeta Humo se ponen en contacto con ellos por vía epistolar o telefónica. Esto se empieza a gestionar en unas famosas tertulias que tuvieron un lugar en el madrileño Café Lión, en cuyo sótano llamado La Ballena Alegre, que por cierto se va a reabrir en breve. Qué bueno. Hay todo una interesante. Se va a reabrir La Ballena Alegre. Bueno, pues empiezan, digamos, a gestarse lo que es son los comienzos del contactismo español en Madrid, principalmente protagonizados por estos contactos aparentemente humitas. Hubo una serie de imágenes que aparecieron en medios rotativos de la época. Yo creo que todos los que conocen el tema tienen, digamos, de forma arquetípica la imagen de ese platillo con esa H en la panza, con los castillos de San José de Valderas, unos castillos de Madrid en la imagen. Y bueno, básicamente es una trama contactista, aparentemente extraterrestre, que se descubrió absolutamente falsa con un personaje que dijo ser su creador y que no solamente lo dijo, sino que demostró ser su creador desde el minuto cero, ¿no? El Jordán personaje llamado. Peña.
Jordán Peña, efectivamente. Bueno, he hecho este resumen, Luis, por si acaso, Ujujú. ¿no? Alguno que nos esté viendo desconoce el caso Humo, porque fíjate que hay chavalitos jóvenes que se empiezan a interesar por estos temas, que tienen 15, 20, 25 años, que no conocen todas las historias, ¿no? Entonces, claro, ¿qué hablo yo o qué cuento yo, qué aporto yo de Humo que no sea muy conocido en este libro? La verdad es que era un reto interesante porque de Humo se ha dicho de todo. Pero sí que es verdad que hay una deriva muy oscura y no especialmente conocida, que es el de las víctimas de Humo. Lo que quizá no tanta gente sabe es que en todo este mare magnum de dimes y diretes extraterrestres, presuntos obviamente extraterrestres, o jordanpeñistas, por decirlo de alguna manera, se generaron ciertas cuestiones bastante oscuras, sectas de calado masoquista y otra serie de cuestiones que yo cuento en un capítulo del libro que llamo precisamente Las víctimas de Humo, en el que hablan algunos de los protagonistas o víctimas de estas circunstancias, bueno, pues bastante complicadas, ¿no? El capítulo concretamente se llama Las víctimas de Humo, espías, sectas, sadomaso y platillos volantes. Otra cosa. Vale. Te cuento un poco esa intrahistoria de las víctimas de Humo, de los imitadores, porque Jordán Peña fue el que inició la historia, pero es que luego hubo otros sinvergüenzas que aprovecharon la escena de Jordán Peña para liarla pardísima con muertes de por medio, ¿eh? Ahí lo dejo. Y lo cierto es que toda esta trama que tuvo lugar durante muchas décadas, aún hoy hay quien considera que esos humitas siguen contactando por Twitter y cosas así. Esto ya eh, de tonterías está el mundillo llena, ¿no? Obviamente. Pues, bueno, pues es una deriva, insisto, muy complicada, muy oscura, pero que también tuvo lugar o se desarrolló durante todas esas décadas en las que aparentemente presuntamente inocente contacto entre los seres creados o salidos de la mente de Jordán Peña contactaban por carta, por ejemplo, con algunos receptores, ¿no? Y por el camino pues se falsificaban fotografías, llamadas telefónicas y otras tantas cuestiones, ¿no? Es una deriva que me pareció súper interesante porque era muy desconocida y de las víctimas, que entra un poquito más en lo que sería el true crime, que era el misterio, todo hay que decirlo, la crónica negra, pero que me parece también muy interesante y que creo que era digna de ser conocida, ¿no? En este caso por los lectores, ¿no? Qué bueno. Y la verdad es que lo cuentas muy bien, se comprende perfectamente el caso y lo que tú decías, ¿no? En el caso Humo, había demasiado humo. Hay otro caso que a mí me fascina del mundo de la ufología, del mundo del misterio, ¿no? Seguro que lo conoces. El famoso caso, el libro Ricky B. de JJ Benítez. Por dar unas pinceladas, ¿no? Para que todo el mundo se sitúe. Bueno, pues al parecer un autobús, no sé si en México me parece, ¿no? En algún lugar de Mesoamérica tiene un accidente. A bordo de este autobús, pues hay una mujer americana que parece ser que fallece, pero una entidad extraterrestre la posee y acaba viviendo la vida de esta señora llamada Ricky B. El caso es que JJ Benítez hace la investigación, a ver qué hay de cierto, qué no, incluso llega a contactar con ella, se ven físicamente, y esa obra Ricky B queda inconclusa a la espera de un Ricky B 2, ¿no? Hace unos meses, hablando con JJ Benítez, pues yo le pregunté, oye, ¿habrá Ricky B 2? Y él me dijo, sí, efectivamente, ese libro existirá. ¿Cuándo? No tenemos ni idea, ¿no? En tu caso, Yo también le pregunté, yo también le pregunté. en tu caso, David, ¿tú tienes algún caso de los que has investigado que sea una historia de estas potentísimas, ¿no? Que te hayas quedado en una situación de, vaya, necesito saber más, quiero saber más, porque es un capítulo que no está todavía cerrado y que sigues tirando del hilo y como que de alguna forma sea el caso, no sé si de tu vida, pero de estos que te encantaría conocer el final? Sí, hombre, hay varios. Yo soy de los que intenta acabar lo que empieza, tarde o temprano, ¿no? Hay varios. Pero mira, de Ricky B, creo que te puedo contar, creo que no cometo ningún error si lo hago, Vamos allá. mm, que, a ver, es un tema fascinante. También le pregunté a Juanjo, cada vez que entrevisto a Juanjo, no sé si todas las veces, pero la mayoría le pregunto por este tema de Ricky. A mí lo que me dijo es que el libro no estaba escrito, que estaba la investigación hecha hacía tiempo, pero que no estaba escrita. Eh,
Y teniendo en cuenta la cantidad de libros que Juanjo ya tiene escritos y pendiente de publicación, me da la sensación de que Ricky B no va a ser algo que se publique a corto plazo. Eso debería decirlo desde ya. Pero lo que iba a decirte es que en el tema de Ricky B, que bueno, esto creo que se puede contar, Ricky B no es el nombre de la chica, es el acrónimo, es como un seudónimo por el que se llama esta persona. Esta persona, su nombre real es Regina Bruning, ¿no? Esto ya lo hicimos público en un programa llamado En la sombra del espejo, antes hablaba de él en 2007, es un tema que es conocido. Te puedo decir que muy probablemente haya novedades en breve. Muchas novedades vamos a tener, ¿eh? Puede que haya novedades en breve sobre ese tema y es posible, solamente digo que es posible que Regina Bruning esté localizada. Esté localizada. Sí. Bueno, pues oye, ahí queda eso. Y en Yo cuanto... Ajá. he visto foto, he escuchado su voz. Otra, ¿Has hablado con ella por teléfono? bueno, no te puedo contar mucho más, porque es una cosa en curso. Pero Vale. yo espero, no te lo puedo prometer porque no depende tanto de mí, pero yo espero que haya novedades en breve. No por parte mía directamente, sino por parte de un compañero, buen amigo, que lleva años investigando ese tema. Y creo, por la teoría que ambos tenemos, que puede haber un giro importante en esta historia. Vale. Ya te estoy El, contando de más, no te puedo contar más, Luis. es que hace, no sé, creo que un par de años estuvo por aquí un escritor, es que él es policía, Christian... No sé, no sé si sabes de quién te hablo. Sí, claro, es a quien me estaba refiriendo. Vale. Vale. Y que bueno, que en su obra, que aquí titulamos el podcast El policía del misterio, bueno, nos contaba las investigaciones que estaba haciendo en el asunto y cómo se había movido en el tema de Ricky B. Y bueno, era alucinante lo que había avanzado en el tema, ¿no? O sea que el tema de Ricky B todavía va a dar bastante que hablar, ¿eh? Y de hecho es muy divertido porque Cristian Puig empieza a Sí. investigar el tema de Ricky B a raíz de las pistas que se dan en un programa de radio local Ujú. llamado La sombra del espejo, precisamente. El programa del que estaba hablando ahora mismo, Sí. en el que dijimos, no solamente dijimos el nombre de ella, sino el nombre del ingeniero, Francisco Naval, si mal no recuerdo, que también era como un misterio, nosotros lo averiguamos por otra fuente, y todos los datos del nombre de la ella, el nombre del ingeniero, todos estos datos que se ocultaban en un principio, nosotros los contamos en ese programa, ¿no? Entonces él escuchó ese programa y dijo, ostras, aquí hay datos de los que tirar, ¿no? Y es cuando empecé a hacer la investigación, que yo nunca hice, pero él hizo, y que bueno, y los resultados de gran parte de esa investigación están en su libro Tras la pista del misterio, que yo recomiendo desde aquí. De hecho, lo prólogo yo, o sea, el prólogo es mío de ese libro, ¿no? Y bueno, pues yo por eso te decía que yo espero que haya novedades. Me gustaría que más pronto que tarde sobre el tema de Ricky B, ¿no? Pues oye, estaremos todos muy pendientes. Amigos, Inexplicado, la nueva obra de David Cuevas, que ya está en todas las librerías, una obra que ha venido pues a romper moldes, a culminar esta trilogía y que nos cuenta esas anomalías esquivas, así en la tierra como en el cielo. Esto tiene mucho que ver con los asuntos que trata el propio David. El cielo con los ovnis, las apariciones marianas, todo lo que tiene que ver con el ámbito del misterio terrenal, que no es poco, y que os voy a poner el enlace de donde podéis haceros con esta maravillosa obra que tiene que estar ya en todas las librerías de, bueno, pues de todos vosotros, ¿no? Con un mítico que hemos tenido aquí a David Cuevas. Oye, David, antes de que te vayas, me gustaría hacerte la pregunta que hago a todos los aventureros que se pasan por Desafío Viajero, que sería, a ver, a David Cuevas le ponen a cenar con 3 personajes de la historia. ¿A quién meterías contigo en esa cena? No me hagas esto, tío. O Te la voy a sea, hacer. A ver, joder. 3. ¿Sabes lo que pasa? Que tendré que tener estas preguntas preparadas ya por si me las haces. Ya sabes Como que tú. tú eres una persona que admira las entrevistas que luego son, bueno, que son en directo directamente, para que no haya nada preparado. Por eso estamos haciendo esto. Sí, no, tienes razón, tienes razón. Bueno, a mí me encanta el género periodístico, mi género periodístico favorito es la entrevista. Ujú. Ni que decir tiene que estoy mucho más cómodo entrevistando que siendo entrevistado, ¿no? Y claro, a mí hay muchos personajes a los que me gustaría entrevistar, pero es que me dices de la historia, ostras, que son demasiados. Mira, voy a intentar rehuir un poco de
preguntas como Jesús de Nazaret o Napoleón o no sé, o ese tipo de personajes históricos que obviamente, pues, ni que decir tiene que nos acribillaríamos a preguntas, ¿no? Pero del misterio, por ejemplo, mira, te voy a decir uno que llevo tiempo intentando entrevistar y de momento no se deja, que es Vicente Juan Ballester Olmos. Vicente Juan Ballester Olmos es, digamos, el mayor exponente de la ufología racional que hay en España, el enfant terrible de JJ Benítez, para que nos entendamos. Ajá, vale. Me encantaría poder entrevistarle. Si me permites que en la ecuación de la cena meta la grabadora de por medio, que espero que sí, ¿no? Bueno, ya hablaremos de los aspectos técnicos. Vale, vale, vale. Y luego otras dos personas con las que me gustaría hablar. Pues mira, una persona que me hubiera encantado conocer, que todo lo que he tenido sobre él han sido referencias fantásticas y maravillosas, como es Andreas Faber-Kaiser. Qué grande. A mí me encantaría poder charlar largo entendido con él. Mira, ahora que citas a Andreas Faber-Kaiser, gracias a su obra, ¿no? Jesús vivió y murió en Cachemira. Este pasado verano fui a Srinagar, a la tumba del Rozabal, a tratar, pues bueno, de hacer Bueno, esas investigaciones en torno a la figura de ese Isha, ¿no? De Yusuf Asaf, este ujú. supuesto Jesús que anduvo por esos lares en torno al lago Dal. Y bueno, la verdad es que mucho cariño, ¿no? Todos los que nos gusta el misterio tenemos ese cariño especial a Andreas Faber-Kaiser. Mm. Y el tercero, mira, por seguirme un poco de misterio, ¿vale? Por no ser muy obvio, porque se me ocurren muchas opciones, obviamente. Me hubiera encantado, bueno, para empezar, ver un concierto suyo, que no pude hacerlo por edad, básicamente, ¿no? Pero me hubiera encantado entrevistar a Audición Papatanasio. Así dicho, dice, ¿este quién es? Será Trabalengua. Todos le Sí. conoceréis como Vangelis. Vangelis, ok. Cobrió que nos dejó Vale. hace poquito, ¿no? Ujú. Ya tuve ocasión de entrevistar a Jean-Michel Jarre, por Qué bueno. ejemplo. Soy muy melómano, soy tremendo, me Ujú. encanta la música, ¿no? Hemos hablado del cine, de las series, del misterio, me encanta la música. Casi que más, por ejemplo, que el cine o que las series, ¿no? Y me hubiera encantado poder entrevistar a un tipo como Vangelis. Entonces ahí tienes tres perfiles, tres personas. Uno que sigue vito y coleando, que se me escapa. Otro que murió antes de yo empezaron estos temas. Murió prácticamente un lustro antes de que yo empezaran estos temas, como es Faber-Kaiser. Y luego, pues Vangelis, que murió hace poquito, pero que es del ámbito musical. O sea, Sin que te duda. diría, pero espero que la cena sea con recena, con sobremesa eh, y, con, y con desayuno posterior, porque si no sería imposible. Seguramente, seguramente. Oye, David, hemos hablado antes un poquito de Expediente X. Todos somos fan de Fox Mulder. Mm, ¿Podrías, si recuerdas, ¿no? Contarnos, bueno, más que contarnos, decirnos cuál es tu capítulo favorito de Expediente X? ¿Tienes alguno que recuerdes que digas, guau, este me encantaba en aquella época? A ver, esta pregunta es jodida, pero aquí sí tengo respuesta, porque hay un Vale. capítulo que me marcó. No sé si es mi capítulo favorito, pero si me preguntas por uno que me marcó, lo tengo muy claro. Verano del año 94, si mal no recuerdo, 94-95. Yo me iba de campamento con los Boy Scouts, cosas que haces de no, Ujú. cuando tienes ciertas edades. Yo tenía 11 años, ¿no? Eh, 11 años, cumplía 12 ese año. Esto fue en julio, si mal no recuerdo. Y recuerdo que hay una serie que era Expediente X que mis padres no me dejaban ver. O sea, esa serie no es para niños. Pues, yo escuchaba la música de fondo, cuando mis padres la veían, vi alguna secuencia, me llamó la atención, lindaba, obviamente, tenía vasos comunicantes con el género de terror, que a mí ya me interesaba mucho por aquellos años, pero no me dejaban verla. Y ese verano, venga, pues ya me hicieron la excepción. Venga, va, había capítulo doble. Ponían un capítulo de la primera temporada que era reposición y acto seguido ponían el capítulo nuevo que era de la segunda temporada. Y la segunda temporada en España tocaba a su fin y en esa ocasión los capítulos emitidos fueron Hielo, no, Space, perdón, Space, Espacio, que es el capítulo aquel del astronauta que se obsesiona con esta especie de referencia, ¿no? O homenaje a la esfinge a la esfinge de Sidonia, ¿no? Que se obsesiona, ¿recuerdas el capítulo, no? Sí, sí, sí. Vale, pues bueno, me aburrió un poco, no lo entendí muy bien, insisto, tenía 11 años, ¿eh? Bueno, llamativo.
Pero es que el nuevo capítulo que emitían era un capítulo llamado Los Calusari, que empezaba con un niño pequeño que una madre ata a un lavabo mientras ella va al servicio, que están en un parque de atracciones y resulta que el niño sale persiguiendo un globo de helio, pero que en vez de elevarse al cielo, el globo parece tirado por una especie de mano invisible y el niño acaba atropellado por un tranvía, porque el globo se pone precisamente en la vía del tranvía y el niño acaba atropellado, un niño de, no sé, que podía tener el niño 3 años o así, ¿no? O sea, terrorífico el comienzo, quiero decir, una cosa como Total. muy de... Y ahí empezaba un capítulo en el que hay, bueno, se toca obviamente el tema de los poltergeist, hay un exorcismo, bueno, muy bestia. Yo te puedo decir, Luis, que estuve todo el campamento sin pegar ojo por culpa del puñetero capítulo de aquel de la Qué serie esta. fuerte. Cuando volví del campamento, fueron 15 días, decidí que quería ver todo lo que pudiera de esa serie, ¿no? Y ya me empecé a poner al día gracias a las sempiternas reposiciones a las que Telecinco sometía precisamente a Expediente X. Y ahí es cuando me flipó la serie, me enganchó total y absolutamente. Y ya cuando empezó la tercera temporada, ya era un fan confeso de la famosa serie de Chris Carter, ¿no? Entonces, hay muchos capítulos que me flipan de Expediente X, pues es que no sé, montones de ellos. Clouseau, séptima temporada, me flipa, por ejemplo, Dreamland, quinta temporada, que es en el que Mulder entra en el Área 51 y se intercambia con el Hombre de Negro. Los capítulos humorísticos como Bad Blood, por ejemplo, de Vampiro, también de la quinta temporada. O Bad Putatus de la cuarta. No sé, ni sé, el capítulo del tren famoso, ese vagón de tren en el que Mulder queda encerrado, ¿no? Con un presunto ser extraterrestre. Y bueno, bueno, es que toda la serie, pero las primeras temporadas con sus capítulos sobre todo sobre temas relacionados con ovnis. Es que me encanta Expediente X. Es una serie que me he visto entera varias veces. Y las últimas temporadas me las he visto un par de veces, pero las primeras me las he visto no de seguido, porque voy picando de aquí y de allá, pero todos los años que hay siempre más de un capítulo de reposición de Expediente X, ¿no? Entonces es la serie de mi vida en este caso, ¿no? Y si tuviera que hacer un ranking más por una cuestión nostálgica que actual, Expediente X siempre estará en el número uno. Sin duda, no. A mí también me pasa, la verdad. Y también no tengo esos capítulos que me marcaron muchísimo. No sé, yo creo que al final todos los que nos gustan esos temas hemos querido ser Fox Mulder, ¿no? ¿Quién no ha tenido el póster de I Want to Believe en su habitación en algún momento? Pues por supuesto que sí, ¿no? Expediente X, fíjate, yo creo que en algún momento haré un especial aquí en el canal de Expediente X, tocando bien la serie, hablando de algunos capítulos, que es verdad, que no. No sé si hablaré de, no sé, a partir de qué temporada llegó ya el T-1000 a hacer de Fox Mulder, que a partir de ese momento ya para mí la serie se cayó totalmente, pero bueno, desde Octava. luego, octava temporada. Sí, sí, sí. Pero no Bueno, está mal, ¿eh? El personaje que hace Robert Patrick, sí. de Doc Doggett, y al principio no te gusta porque sustituye bueno, en fin, al todopoderoso Fox Mulder, pero luego le coges cariño. Cuando revisas, yo me las he visto 2, 3 veces a lo Ajá. sumo, más. Bueno, la temporada 8 y 9 las he visto poquito, pero sí que es verdad que tiene todavía su aquel y su impronta, ¿no? Eh, pero sí, sí, bueno, claro, es que me sacas Expediente X, nos podríamos tirar aquí hablando horas y horas. Yo he hecho, fíjate que en La sombra del espejo creo que fue, hizo un especial de Expediente X en el que entrevistaba a algunos investigadores de estos temas, pues estaba Manuel Carballal, estaba Javier Sierra, Carlos Canales, José Qué Quijarro, bueno. y otros, Pedro Amorós y otros tantos bueno, tenían la serie Expediente X como fetiche, ¿no? Me contaban su capítulo favorito y tal. También pude entrevistar a Lorenzo Beteta, que es el El, actor de dobl- doblaje el de doblador de Fogman. Mulder, ¿no? Sí, sí. Sí, yo ya he entrevistado varias veces. Y luego Ujú. hizo un programa que casi nadie conoce, llamado Somos Series, en 2017, Ajá. 2018, que era un programa sobre series de televisión y obviamente hicimos un especial, o bueno, dos de hecho, de Expediente X y tal, ¿no? De hecho, llegué a entrevistar incluso a Frank Spotnitz. Frank Spotnitz es uno de los productores de Expediente X, ¿no? O sea que para mí la serie es vibrante, ¿no? Y no te vas a escapar. Ahora vas a ser tú quien me diga cuál es tu capítulo favorito de Expediente X. Joder, yo la verdad es que lo que tú dices, hay un montón, ¿no? No sé por qué en mi cabeza hay uno que, joder, siempre me llama mucho la atención, que sea Wednesday, que iba de, pues que Mulder se despierta de su cama, ¿no? Tiene que ir al banco a no sé qué historias, Scully creo que le está esperando por ahí, y Ujú. hay un atracador. El caso es que, no sé, el atracador creo que dispara a Mulder, y el día de repente comienza desde el principio.
y cuando llega a ese punto comienza otra vez desde el principio el día, ¿no? Y es como que se va repitiendo constantemente el mismo día hasta que llega un punto que Mulder es consciente de que está viviendo lo que ya ha vivido y trata de cambiar los acontecimientos para no morir. Algo así. La verdad es que hace un montón de años que no lo Bueno, veo. el capítulo es Monday, si me lo recuerdo, O que era Monday. Sí, sí. el nombre de la chica, de Sí, la sí, sí, trans, Monday. que era la, bueno, Eso la que es. generaba un poco todo esto, ¿no? Sí, es un capítulo muy chulo también, ¿no? O sea, Exacto. Joder, el del rey este de la lluvia también me volvía loco. Ese capítulo me gustaba mucho, ¿no? Luego había otro que salía un señor muy mayor, ¿no? Que aparentaba que era Dios o algo así. Bueno, pues es que hay tantos, ¿no? sí, el Que. tema religioso sale mucho en el expediente. Ahora, mola Eso mucho es. porque Scully, por ejemplo, es científica y estética, pero es católica, ¿no? Entonces hay Mm. muchos debates muy chulos entre Mulder y Scully a ese respecto, ¿no? La verdad Sí. es que es una gozada. Las últimas 2 temporadas a mí me gustaron en líneas generales, la 10ª y la 11ª, que salieron hace unos añitos. Y para mí la conclusión es bastante mejorable. Pero bueno, nunca se sabe. Yo creo que veremos una futura temporada de Expediente X. Yo creo que no sé si este año, pero muy probablemente, si no una película o una nueva temporada de Expediente X, porque Duchovny ya ha dicho en varias ocasiones que le gustaría hacerlo, Chris Carter está detrás, Anderson, la verdad es que se está resistiendo, pero ya en alguna entrevista reciente ha dicho, bueno, tendría que haber una historia que me gustara mucho, que yo considerase o sintiera que pudiera funcionar, con lo cual yo creo que al final es cuestión de dinero y no sé si este año, pero yo creo que el año que viene posiblemente haya una nueva y posiblemente última temporada de Expediente X. O sea que Bueno, tiempo al tiempo, esperemos que así sea, ¿no? ahí queda eso. Pues aventureros, si os apetece que preparemos un especial de Expediente X, ponedlo en los comentarios, ¿eh? Y lo vamos viendo. David Cuevas, que ha sido un honor tenerte hoy en este pequeño rincón de sueños. Muchísimas gracias por haber estado aquí y te dejo las últimas palabras para que te despidas. Pues muchísimas gracias a ti, lo he pasado muy bien, sobre todo si ya me metes Expediente X en la ecuación, ya la he metido ganado. Ya habías empezado bien con lo de inexplicado barra inexplicable, pero bueno, lo has bordado. Eh, Qué bien. y bueno, pues nada, pues un placer haber estado contigo y con todos tus oyentes hablando de un asunto que nos apasiona, no más que periodista o yo soy periodista, no soy investigador, ¿no? Pero más que periodista o presunto investigador yo soy un aficionado, ¿no? Como tú y como todos, y al final todos somos iguales, ¿no? Y bueno, de hecho, pues hay iniciativas muy chulas como esta tertulia que hacemos todos los martes en Madrid, por las tardes y tal, en Viera Capellanes, que hay, pues es muy interesante porque hay pues saber de primera mano lo que a la gente le gusta, sobre todo lo que no le gusta, y está muy guay, ¿no? Así que un placer y voy a cumplir mi palabra. Vamos allá. ¿Te acuerdas, no? Sí, Que claro, sácalo. el cuadro me pilla un poco a desmano, pero hay una taza Vale, también. vale. Es que había mi pack era una almohada, una taza y el cuadro. Vale, a ver. Bueno, pues la taza está aquí. Este es el dibujo que hizo Salva la Roca, en el que salgo yo. No sé si se ve bien. A ver, gírala un poquito más. ¿Así? Ahí se ve. Ahí, ¿no? ¿Lo veis? Sí, perfecto. O sea que, bueno, ahí tenemos esta especie de pequeña fricada en la que, bueno, pues se representa muy bien cómo tengo muy mala suerte a la hora de encontrarme directamente con este tipo de fenómenos paranormales o ufológicos, digamos, que sean, bueno, pues inapelables a lo que podría considerarse algo puramente explicado. Pues ahí queda eso, amigos. Ya sabéis, Inexplicado en todas las librerías y en el enlace que tenéis justo aquí debajo. Muchas gracias por haber estado en este capítulo de Desafío Viajero y hasta la vista, aventureros.